Vamos en esta mañana a leer la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 16, versos del 4 al 22. Amén. Esto es lo que el Señor habla a su iglesia a esta mañana. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no están enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces dijo: si tejieres 7 guedejas en mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de sus sueños, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, queremos buscar tu rostro una vez más. Pedirte, Señor, que puedas revelar tu palabra a nosotros, que puedas iluminarla, Señor, con la luz de tu Espíritu Santo,
para que pueda alumbrar nuestras tinieblas, Señor, que podamos ser capaces a través de tu palabra, Señor, ver nuestra misma indisposición, Padre, para ser entretenidos por el pecado, pensando que las consecuencias nunca van a llegar, Señor, para que al ver estas cosas podamos nosotros arrepentirnos de este mal proceder, Señor, y que podamos, Padre, confiar en ti, que podamos recurrir a ti, Señor, y depender de ti solamente para mortificar este pecado, para mortificar esos deseos, Señor, contrarios a ti que aún prevalecen en nuestra vida. Permítenos ahora, Espíritu Santo, aprender de esta palabra para que podamos, Señor, vivir vidas santas conforme a lo que tú demandas en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Todo pecado tiene un punto de no retorno. No que Dios no lo pueda perdonar, sino que es el punto donde ya se han sobrepasado las consecuencias de tal manera que es imposible volver al punto en el que se estaba antes de cometer ese pecado. Por ejemplo, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, sobrepasaron el punto de retorno de tal manera que era imposible para ellos permanecer en el jardín del Edén. Aún así, Dios los perdona, los cubre y les promete un Salvador. Pero las cosas no volverían a ser iguales. Ahora tendrían que sembrar la tierra y cosechar con cardos y espinos. Cuando antes era inmortal, ahora experimentaría los sufrimientos de la muerte a causa de la desobediencia. Esto es lo mismo que sucede con Sansón. Después de jugar con el pecado, finalmente llega al punto de no retorno, en el que Dios lo abandona en su pecado, lo entrega a sus enemigos y las consecuencias de sus acciones finalmente le pasan factura. Terminan esclavizándolo y quitándole todo lo que consideraba valioso en su vida. El estado de la vida de Sansón es el mismo estado de Israel de ese momento. Y es el estado en el que se encuentran las personas antes de venir a Cristo. Muertos en vida, enemigos de Dios, hijos de ira y de maldición, nos dice Efesios. Por lo tanto, nuestro relato de hoy nos muestra cómo se mira a una persona que, seducida por el pecado, decide ceder a sus nefastas pretensiones. También, como el enemigo de nuestra alma, astuta y sigilosamente, nos va envolviendo en el placer del pecado hasta que finalmente nos atrapa, reduciéndonos a la impotencia sin podernos librar de sus garras, si no es por el poder de Cristo a través de la regeneración, a través del nuevo nacimiento. Ver la profundidad de la caída de Sansón y la distracción del pecado nos va a hacer a nosotros valorar aún más el poder de Cristo para liberarnos de ese pecado. Así que miraremos esta caída de Sansón bajo 3 epígrafes. Primeramente, el enamoramiento de Sansón. Seguidamente, la exposición de su debilidad. Y finalmente, el encarcelamiento y la humillación. Usted tiene este bosquejo en la parte de atrás de su boletín. Y por supuesto, vamos a terminar con algunas conclusiones y aplicaciones para nuestra vida. Comencemos entonces con el primer epígrafe de esta mañana. Los versos del 4 al 9 nos hablan a nosotros de cómo Sansón se enamora de Dalila. Dice el verso 4, después de esto, es decir, después de la escena de Gaza, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Parece, mis hermanos, que Sansón no aprende la lección. Pero su comportamiento nos ayuda a nosotros a entender un poco más acerca del modus operandi de este pecado en él. Siempre hay un pecado, un mismo lugar y una misma manera que consigue seducirnos de tal forma
que en un momento de debilidad podemos abrirle la puerta para que nos atrape. Sansón huye de Gaza y ahora está en Sorek. Sorek significa el Valle de las Uvas. Es la región vinícola donde también se encuentra Timnat. ¿Se acuerda de Timnat, verdad? Al principio del relato. Solo que Timnat queda en el extremo oriente del territorio del actual Israel, donde está el Valle de Sorek. Y ese Valle de Sorek es la frontera entre Filistea y Judá, entre el territorio de los filisteos y el territorio de Judá. Obviamente Sansón está del lado de los filisteos, ¿verdad? En territorio filisteo, porque es donde le gusta a él estar. Sansón entonces anda merodeando los mismos lugares, esperando encontrar el mismo tipo de mujer y el mismo tipo de problema en el que se ha metido una y otra vez, y el mismo tipo de problema del que el Señor lo ha sacado. Y de hecho así vemos que sucede. Es el mismo problema una y otra vez. Conoce a Dalila y el testimonio de la Escritura se encarga muy detalladamente de decirnos, de registrar el nombre de esta mujer en contraste con la mujer anterior. Nos dice que esta se llamaba Dalila. ¿Y por qué eso es muy importante? Porque Dalila significa noche, significa oscuridad, significa tinieblas. Entonces, ¿puede ver usted la ironía de este relato? En el hecho de que Sansón quiere decir rayo de sol. Sansón representa el día, mientras que Dalila, que significa noche, representa las tinieblas. Más opuesta no se la pudo haber buscado Sansón. No aprende. Luz y tinieblas. Y es exactamente lo que el Señor le advierte al pueblo de Israel en el punto de la historia en el que están. Antes de la conquista les dice, no se vayan a mezclar con la gente de esa tierra. Y ahora viviendo ahí, bajo el tiempo de los jueces, les advierte una y otra vez lo que pasa. Y ellos cosechan las consecuencias de esas acciones, de mezclarse con la gente, de adoptar su cultura, de abrazar sus costumbres y sus tradiciones, de orar a sus dioses. ¿Qué pasa? Son llevados cautivos, después tienen que clamar a Dios, Dios los liberta y vuelven otra vez a la misma idolatría y a la misma opresión. Lo que Dios les dice que no hagan, eso es precisamente lo que ellos hacen. Sansón, un nazareo con votos de santidad y consagración al Señor, anda buscando las tinieblas. Anda metiéndose en el Valle de Sorek, una región donde es propensa a la producción de vino y a al contacto con todas las cosas que el Señor dentro de ese voto de nazariato le ha prohibido a Sansón. Pero él anda ahí siguiendo, jugando con el pecado, buscando el mismo tipo de mujer, buscando el mismo tipo de problemas. Entonces, se mete con esta mujer que su nombre significa noche, que su nombre significa oscuridad. Alguien puede pensar, pero eso solamente es una coincidencia que se llame así. No podemos ponernos tan místicos de pensar que solo por el nombre de alguien no es creyente o es malo para una persona. Y de hecho sí, no podemos decir que solamente por el nombre en sí no es suficiente evidencia para decir Sansón no se tiene que llegar a esta mujer. Pero si consideramos todo lo demás, vamos a ver que de hecho sí es así. Esta mujer representa las tinieblas. ¿Por qué? Porque es parte del pueblo enemigo del Señor, porque también su conducta muestra ser igual o peor que la primera esposa de Sansón. Porque mientras la anterior lo traiciona por temor a lo que le iban a hacer los filisteos, esta lo traiciona por lucro. ¿Verdad? Que ella estaba asustada de lo que los filisteos podían hacer y esta está dispuesta a traicionar a Sansón porque iba a haber ganancia en medio de todo el asunto. Luego el verso 5 nos dice, vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos.
y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. 5 príncipes llegan a ofrecerle a Dalila 1100 ciclos de plata, cada uno a cambio de que descubra cuál es la fuerza de Sansón. Así que le ofrecen dinero a cambio de traicionar a su enamorado. Y ella gustosamente acepta, puesto que la cantidad que le ofrecieron era abrumadora aún para aquellos tiempos. Tratar de cuantificar esa cantidad, mis amados, de dinero al día de hoy resulta un poco difícil, pero algunos dicen que eso sería equivalente a siglos de trabajo para el que hacía trabajo manual. El que tenía que hacer un trabajo manual le llevaría siglos poder reunir estos 1100 ciclos de plata. Considerando que el salario mínimo promedio de aquel entonces eran 10 ciclos por año. 10 ciclos por año, ¿verdad? Entonces 1100 ciclos de plata por príncipe era mucho dinero. La oferta haría que Dalila se convirtiera en millonaria. Así de grande era el odio que le tenían los filisteos a Sansón. Y pues Dalila, ni corta ni perezosa, acepta la propuesta sin titubear. Cuando le dijeron, claro, hombre, ¿por dónde empiezo? Ella es tan mercenaria como la prostituta de Gaza, solo que más sofisticada y más letal. Podemos deducir entonces que el gran enamoramiento de Sansón verdaderamente era por conveniencia y por uso mutuo. Mientras que Sansón la iba a usar para placer corporal, Dalila por su parte ve en Sansón una fuente de ganancia. Se le hicieron los ojos de dólar, ¿verdad? Cuando miró esta oportunidad. Ella va a hacer de todo para tratar de descubrir el secreto de Sansón y él se va a divertir con ella, como veremos en los siguientes versículos. Hermanos, al pensar en esto, es inevitable pensar que hay relaciones que son así, que se arrastran mutuamente sacando lo peor que hay en el otro, en lugar de incentivar al crecimiento mutuo. He visto esto entre parejas y entre amigos. Hay parejas que incentivan hacia la insensatez en su cónyuge. Estos dos, Sansón y Dalila, son así. Sacan lo peor el uno del otro. Uno saca los deseos más carnales, mientras que el otro saca el deseo de mayor ganancia y lucro en su propia vida. Están, dice que unidos por amor, pero no un amor bíblico, sino por un amor interesado. Palabras de Timothy Keller, dice, Sansón y Dalila son un caso extremo de personas que se usan mutuamente en lugar de servirse mutuamente. Entonces, vemos la manera en la cual Dalila trata de sacar ese secreto de la vida de Sansón. Versos del 6 al 9 nos dice, Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y Sansón respondió, si me ataren con 7 mimbres verdes que no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Ahora, no hay que ser superdotado ni increíblemente inteligente para darse cuenta que esta mujer le acaba de hacer una mala pasada a Sansón. Esta mujer acaba de comprometer su disfraz, acaba de evidenciar, expuso las verdaderas intenciones de su corazón y el engaño a Sansón. Cualquier persona con 5 dedos de frente sabe que si le dijo cuál es el secreto, supuestamente, y ella va y procura atraparlo, después de que él dice el secreto, cualquiera llegaría a la conclusión, esta mujer me está engañando.
y solo está conmigo por interés. Entonces, el sonso de Sansón no puede ver eso. No se puede dar cuenta de qué es lo que está pasando. Tan dormido, tan aletargado, tan adormecido por el pecado está, que no puede ver que esta mujer lo está engañando y se está aprovechando de él. Al contrario, a Sansón le parece divertido que haya caído ella y los filisteos en su engaño y que haya logrado burlarse de ella y de sus enemigos, creyéndose más astuto y más fuerte que ellos. O sea, Sansón no se está enfocando en que la mujer lo está engañando y que se está aprovechando de él, sino que él se está gozando de que cayeron en su trampa, de que los engañó y que fue más astuto que ellos para salirse de esa situación. Y una vez más, el Espíritu de Dios se manifiesta con poder, haciendo al rayo de sol quemar sus amarras de una manera sobrenatural. Dice que estas cuerdas de mimbre, ¿usted ha visto cómo es el mimbre? El mimbre es fuerte y es grueso y es duro. Dice que fueron quemadas como una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Esa cuerda de estopa es como el cáñamo. Si alguna vez le ha puesto fuego al cáñamo, el fuego consume rápidamente el cáñamo. De la misma manera fue consumido el mimbre que se deshizo en el acto. Entonces, una vez más, el Espíritu de Dios se manifiesta sobrenaturalmente, liberando a Sansón de esa situación comprometedora. Pero Sansón no aprende. Vemos en la siguiente sección que Sansón expone su vulnerabilidad. Y en verdad, hermanos, al ver toda esta escena con Sansón, qué paciente y compasivo que es Dios con el pecador. Sansón no puede ver eso y persiste en jugar con el pecado, pensando que nunca le alcanzarán las consecuencias porque él es demasiado listo, él es demasiado astuto y él es demasiado fuerte como para que lo puedan amarrar y capturar sus enemigos. Y ese es el engaño de todos los humanos. Pensar que nunca nadie se va a dar cuenta de su pecado, que nunca las consecuencias lo van a poder alcanzar. Todos los que alguna vez han caído en algún pecado de inmoralidad, en algún momento de sus vidas pensaron que nadie se iba a dar cuenta, que la diversión les iba a durar para toda la vida hasta que ellos voluntariamente decidieran dejar de pecar, cuando estuvieran cansados o aburridos de la misma cosa. No podrían haber estado más equivocados. De tanto jugar y jugar, llega el momento en el que el pecador expone su debilidad y el pecado se aprovecha de esa debilidad para atraparlo. El texto nos continúa diciendo que Dalila intenta incansablemente de descubrir el secreto de la fuerza de Sansón con el propósito de entregarlo a sus enemigos. Los versos del 10 al 15 nos narran esta situación. Dice, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y de nuevo él le dice, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila hizo eso y se dio cuenta que esa no era la razón. Y le dice nuevamente cuál es la manera en cómo puede ser atado. Y el verso 13 dice que si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con tela y las asegurares con la estaca, marque esas palabras porque tienen una trascendencia muy importante para nuestro relato. Pues le dice que si amarrara 7 guedejas con una tela y la sujetara con una estaca, eso iba a poder hacer que lo amarraran. Y entonces, cuando vienen los filisteos, se da cuenta que tampoco esa es la manera de cómo atar a Sansón. Y ella le reclama y le dice, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Vos decís que me querés, pero si me quisieras ya me hubieras revelado las cosas que yo te pido. Manipulando su alma, manipulando su corazón.
Y le dice, y aún no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Entonces, ¿cuál es el gran amor que me tenés, Sansón? Sansón sigue divirtiéndose, sigue sacando provecho del asunto y saliendo vencedor cada vez. Pero todavía no revela el secreto de su fuerza. Y aunque se acerca peligrosamente a la verdad, en ese último intento de Dalila, porque ya está hablando de su pelo, se acerca a la realidad, aún así no termina de revelarle a Dalila todo lo que hay en su corazón. Le dice a Dalila, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca, de esa manera perderé mi fuerza. Y esto es muy inquietante, hermanos, no solamente porque se acerca a develar su secreto verdadero, sino porque también hace eco del relato del homicidio de Sísara en manos de Yael en el hecho conyugal que leímos en Jueces 4:21. Durante una relación comprometedora, Yael atraviesa una estaca en la cabeza de Sísara para matarlo. Entonces, es sumamente inquietante porque aquí el verbo asegurar, así como el sustantivo estaca en hebreo, son los mismos en ambos relatos. Sansón está jugando con fuego y piensa que no se puede quemar por ser el rayo de sol, por ser el nazareo de nacimiento escogido por Jehová para llevar a cabo la liberación de su pueblo. Hasta que de tanto insistir y de tanta manipulación sentimental, Sansón termina descubriendo a Dalila la fuente de su extraordinaria fuerza. En los versos del 16 al 17 leemos esto. Dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Dalila lo presionó, importunándolo todos los días con estas palabras. Imagínense, todos los días Sansón se levantaba a escuchar estas palabras. Tú no me amas, no me develas este secreto. Llegaba al mediodía para el almuerzo. Tú no me amas, no me develas este secreto. En la noche, cuando se iban a acostar, le decía, tú no me amas, no me develas este secreto. Y de tanto que insiste, de tanto que presiona, que dice que Sansón llega a sentir una angustia mortal, a tal punto que termina confesando su secreto. Ella lo importunaba todos los días con estas palabras, hasta que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Lo mismo que pasó, hermanos, con su otra esposa. ¿Se acuerda? No le revelaba el secreto del acertijo, y la mujer como gotera comienza a decirle, dime cuál es este secreto, si verdaderamente me amas, hasta que Sansón termina revelando cuál era la razón o cuál era la respuesta para ese acertijo. De la misma manera aquí revela cuál era el secreto de su fuerza. Otras traducciones dice que cuando su alma fue reducida a mortal angustia, dice que estaba harto de la vida, que quería morirse. Así era la opresión que Sansón sentía, que lo obligó y lo llevó a confesar su secreto. Imagínese, un hombre con una fuerza descomunal capaz de destruir a todo un ejército y sucumbe ante la insistencia de una mujer filistea día tras día. ¿Qué tan poderosa será la insistencia de una mujer filistea? Así que lo mismo que pasa con su esposa, pasa aquí con esta mujer, con Dalila. Dale Ralph Davis dice que Dalila probablemente recurrió a argumentos que relacionaban la confianza con la intimidad, sobre cómo todos nosotros debemos ser vulnerables y cómo las mujeres anhelan que los hombres expongan sus sentimientos y pensamientos. Es que si verdaderamente nos amamos, vos tenés que ser capaz de hacer lo que yo te diga.
Vos vas a ser la mujer y yo voy a ser el hombre. Vamos a hacer estas cosas en nuestra relación y de eso se tratan las relaciones, que nos tengamos confianza, ¿verdad? Ese tipo de engaños, ese tipo de artimañas son las que usa Dalila. Perdón, son las que usan las filisteas. Entonces, jóvenes varones, cuando anden buscando una mujer para hacer su vida, eviten a toda costa las filisteas. Sansón revela entonces el secreto, refiriéndose al hecho de que cuando nació fue hecho un voto de nazariato y que éste le impedía muchas restricciones. Aunque él ya había quebrantado varias de ellas, aún no había quebrantado la restricción de cortar su cabello. Sin embargo, mis hermanos, aunque vemos que este es el secreto de la fuerza de Sansón, esto es lo que él revela a Dalila, la fuente extraordinaria de la fuerza de Sansón no era su cabello, no era su cabello, era el Espíritu de Dios que estaba sobre él. El cabello era solo el símbolo de su autoridad por el pacto solemne de Nazariato, por el cual él fue apartado para ese sagrado oficio de juez. Técnicamente, hermanos, Dios pudo haber dejado a Sansón en cualquier momento. Desde que tuvo contacto con el cadáver de león, Dios pudo haber retirado su espíritu de Sansón. Desde que tuvo el acontecimiento con la mujer en Gaza, Dios pudo haber retirado su espíritu, pero Dios decidió continuar con él. Dios decidió seguir usándolo mientras Sansón siguiera conservando el símbolo de su autoridad, que era su cabello, a pesar de haber faltado a los otros compromisos de su voto. Pensar que su cabello era la fuente de la fuerza evidencia la visión pagana que tanto los filisteos como Sansón tenían con respecto del poder de Dios. Timothy Keller dice que esta visión mágica del poder de Dios, es decir, creer que el poder de Sansón dependía del cabello o de algo semejante, es similar a la manera en la que piensan muchas personas el día de hoy acerca del poder de Dios. Incluso muchos que se hacen llamar creyentes, maestros de escuela dominical que están enseñando a los niños que la fuente de la fuerza de Sansón era el cabello. Están enseñando esta visión pagana acerca del poder de Dios, esta visión mágica de Dios. Si se deja el cabello largo, entonces esa es la fuente del poder de Dios. No, la fuente del poder en Sansón era el espíritu que estaba sobre él. El cabello era únicamente el símbolo de su autoridad, por la cual Dios lo había apartado para ese sagrado oficio. Ellos piensan, y la manera en cómo la gente actualmente utiliza o aplica ese mismo pensamiento, es que piensan que teniendo la Biblia abierta en el Salmo 91 en la sala de la casa, eso va a hacer que corra todos los malos espíritus y que nunca se le metan los ladrones y que todo le vaya bien. Eso es tener un concepto mágico del poder de Dios. Es igual al concepto pagano que tienen muchos idólatras allá afuera, que si tengo la imagen de San Antonio puesta de cabeza, que si tengo al santo que si le prendo una vela aquí, una vela allá, todo mágicamente se va a arreglar en nuestra vida. Si le ora a San Antonio, le va a dar una novia. Si le ora a San Isidro, va a venir la lluvia. Eso es un poder, es pensar del poder de Dios de manera mágica. El poder de Dios no funciona así. Muchos creen en objetos de maldición y esas cosas. Sin embargo, nada de esto es bíblico. Sansón también tiene que lidiar con esta cuestión mágica, creyendo que su poder está siempre a su disposición para ser usado automáticamente cuando él quiera. Y descubre que no es así de la peor manera posible. Porque cuando quiso decir llamas a mí, ya jamás volvieron las llamas a él, ¿verdad? Luego vemos que después de exponer su secreto, tanto que Dalila le decía, tú no me amas y necesitas mostrarme tu amor diciendo su secreto, y ella no muestra tampoco ninguna reciprocidad a ese amor de Sansón al descubrir y al exponer su secreto, y
entonces se ejecuta su traición. El verso 18 dice, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Se da cuenta que las otras veces no traían el dinero, pero esta vez sí ya traían el dinero en la mano. Dalila reconoce que esta vez es diferente a las demás. Ella reconoce que Sansón ha descubierto su corazón, les reveló el secreto de la fuerza y ahora ya ella podía facturar. Los filisteos le trajeron la recompensa. ¿Por qué esta vez sí estaban tan seguros de que esta era verdaderamente la fuente de la fuerza de Sansón? ¿Cómo sabían de que él no los estaba engañando otra vez? ¿Por qué esta vez sí le pagan y las otras veces no? El hecho de que el pelo de Sansón estaba trenzado en 7 guedejas se asocia a la antigua iconografía como una representación del sol con 7 rayos. En el mundo antiguo se representaba el sol de esa manera, la cara del sol con 7 rayos. Si usted mira incluso en iconografía egipcia, dibujan al sol como un círculo y siempre es con 7 rayos. Entonces esta era la apariencia que Sansón tenía, que unida a su nombre era consistente con el oficio y con la figura de autoridad de Sansón. Si las trenzas de Sansón son como los rayos del sol, entonces rapar su cabeza es como remover la luz y el calor que irradia el sol, oscureciéndolo y privándolo del poder. Entonces lo que ha confesado Dalila tiene sentido. Y eso es lo único que es diferente a todo lo que hemos hecho las veces anteriores. Porque las veces anteriores se ha tratado acerca de los elementos externos de cómo atarlo. Pero esta vez se trata de algo más personal. ¿Puede ver? Finalmente, los versos del 19 al 22 nos narran la captura de Sansón. Dice el verso 19, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El texto dice literalmente que ella hizo que él se durmiera en sus rodillas. Luego que llamó a un hombre para que rapara las 7 guedejas de su cabeza. Sin embargo, hay un problema con la traducción de este pasaje. Porque el verbo rapar en hebreo es empleado en género femenino. En castellano se leería como que ella causó que fuera rapado o desnudado. Y viendo el contexto de la escena y el desarrollo de las acciones, difícilmente creo que siendo un momento de sublime intimidad, no se haya dado cuenta que fue un hombre el que entró a raparlo. Tiene que haber sido algo más sutil y tiene que haberse visto y sentido como una caricia de mujer en el pelo. Si Sansón hubiera visto y hubiera sentido que es un hombre el que le está rapando las guedejas, inmediatamente se levanta, hermanos. O sea, en el momento de intimidad tan sublime que estaban viviendo, esa acción tuvo que haberse sentido de una manera más sutil como la caricia de una mujer. Recuerdo que en nuestros tiempos de novios, cuando mi esposa me acariciaba mis largas guedejas, era muy fácil, hermanos. Era muy fácil reducirme a la impotencia y quedarme dormido en sus brazos y en sus piernas. No que ahora no lo haga, sino que al igual que Sansón, claramente he perdido mi fuerza. El caso, hermanos, es que la escena debe haber sido muy parecida a eso. De acuerdo con la gramática hebrea, ella cortó sus guedejas mientras él se encontraba en un letargo poscoital. Es decir, poscoital. Es decir,
el letargo o el adormecimiento después de tener relaciones. Eso sugiere el profesor Jack Sasson. Entonces, al estar Sansón totalmente rendido, ella fue la que cortó las guedejas y no otra persona. Y entonces comenzó a afligirlo, dice el texto. Y esto es lo que los efectos, cuando dice ella comenzó a afligirlo, dice que esto es que los efectos de esa acción fueron inmediatos. Sansón se derritió como la mantequilla en sus dedos, pues dice que inmediatamente después su superfuerza se apartó de él e inmediatamente le declaró a esta mujer: Sansón, los filisteos contra ti. Sansón se dijo a sí mismo: esta vez escaparé como las otras veces. Y él pensaba que tenía la garantía de que siempre vencería y que el Señor siempre haría como él pensaba. Pensaba que no importaba en qué situación comprometedora estuviera, siempre habría una salida. Y eso se llama tentar al Señor su Dios. El mismo Jesús se rehusó a hacer esto cuando el diablo le sugirió que se tirase del templo para que los ángeles lo agarraran. No así Sansón. Él hacía siempre lo mismo. Él se tiraba y esperaba que Dios lo guardara. Dios en su misericordia lo agarraba siempre. Solo que esta vez Dios no lo guardaría más. El verso 21 dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Sansón es apresado y no solamente eso, sino que también le sacan los ojos, que era una costumbre de la época que tenía como finalidad humillar al prisionero y prevenir que él escapara. Qué ironía, hermanos, porque fueron los ojos de Sansón lo que lo habían llevado tantas veces a pecar. Y ahora ya no los tiene Sansón. Ese es el cumplimiento literal de la advertencia de Cristo en Mateo 18:9. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Los ojos de Sansón lo llevaban a pecar. Dios permitió en su soberanía que se lo sacaran para prevenirlo de seguir pecando y salvar su alma de irse al infierno. El profesor Robert Crisol Jr., en su comentario de Jueces y Ruth, dice: el hombre llamado rayo de sol vive ahora en un mundo de oscuridad. Después de eso vemos que el poderoso Sansón, que hizo estragos en Gaza, ahora está amarrado, humillado, trabajando con amarras como un esclavo cualquiera. Ahí quedó el campeón de Israel. No que todo mundo lo quisiera, como lo vimos en el relato anterior, pero el hombre que Dios había escogido y había comisionado para liberar al pueblo, ahora estaba ahí humillado, amarrado, encarcelado y forzado a hacer trabajo para los filisteos. ¿Ese era acaso el libertador que Dios quería que liberara a Israel de sus pecados? El verso 22 nos dice: el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. No todo es malo. El relato termina con un rayo de luz al final del túnel. Aún hay esperanzas. Dios no deja desamparados a sus hijos. Aún en medio de la hora más oscura, Dios está ahí con ellos. Él tiene un buen plan para ellos y sus planes son mejores que los nuestros. En el valle de sombra y de muerte, su vara y su cayado nos infunden aliento. En nuestro próximo estudio vamos a ver cómo Dios hace resurgir a Sansón para cumplir con su comisión y ganarse su lugar en el salón de los héroes de la fe. Vamos a terminar con una conclusión y luego con algunas aplicaciones. En conclusión, Sansón viene a ser un espejo de Israel, como ya lo hemos visto, amado por Dios, siempre a la espera del socorro de Jehová, aunque a veces Dios permitía que Israel sufriera y fuese capturado.
Así ha ocurrido a lo largo de todo el libro de los Jueces y continuará siendo así por un buen tiempo hasta el exilio de Babilonia. Dios hace todo esto por amor, para evitar que su pueblo viva como idólatra y que en su lugar viva para amar a Dios solamente. En ocasiones el rescate de Israel viene después de que Israel se ha desangrado un poco. Y esto es igual con muchas iglesias hoy en día. Han abandonado el camino del Señor, sin embargo siempre están llenas. Tienen éxito, dinero y son amados en las redes sociales. Sansón pensó que escaparía, pero él nunca fue naturalmente fuerte. Sansón nunca fue naturalmente fuerte. Él era sobrenaturalmente fuerte. Sin el Espíritu de Dios, Sansón no era nada. Dios sustentó a Sansón, que pidió ayuda en el final del capítulo anterior, y Dios abandona a un Sansón que se considera lo máximo al final de este capítulo. De la misma manera, hermanos, nosotros no somos nada y no podemos hacer nada sin Cristo. Y ese es un mensaje que la iglesia jamás debe de olvidar. Todo lo que hacemos, individual o colectivamente, es por la acción de Cristo y de su Espíritu en nosotros. Algunas veces la iglesia cree que lo que la hace avanzar es su sagacidad como Sansón, sus buenos planes, sus proyectos, la gente que tiene, su dinero, su piedad, sus reuniones de oración. Y claro, Dios usa esas cosas, pero lo hace en sus propios términos, de la forma que Él desea y para su gloria y no la nuestra. No han sido pocas las denominaciones o individuos a lo largo de la historia que pasaron por la humillación de ser privados de sus ojos, por así decirlo. Dios ha dejado claro quién es Él y que es un Dios celoso. Y es así como terminamos con Sansón preso, siendo blanco de burlas, atado con cadenas y moliendo en la cárcel como una bestia de carga. Y qué buen detalle se nos da al final. Su cabello comenzó a crecer de nuevo. El hombre de Dios fue reducido a la nada por su idolatría y ahora podrá escapar de esa situación. Por ahora nada más sabemos que su cabello está creciendo. Pensemos ahora en algunas aplicaciones. El texto nuevamente nos muestra la relación entre Sansón y Cristo. Sansón experimenta el abandono de su fuerza y los horribles sufrimientos del pecado. Al igual que nuestro amado Salvador en la cruz, cuando le expresa su agonía al Padre exclamando, Elohi, Elohi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mientras que Sansón experimentaba el sufrimiento a causa de su propio pecado, Jesús experimentaba el sufrimiento a causa del pecado de los demás, de nosotros, el pecado de nosotros, sus elegidos. Pero aún en la hora más horrenda de desesperanza, Dios no abandona a Sansón, así como no abandona al Hijo amado en su muerte, haciéndolo resucitar victorioso de una vez y para siempre sobre el pecado y sobre el sufrimiento de la condenación eterna a causa de éste. Gracias a que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, ninguno de nosotros debe hacer un sacrificio para ganarse el perdón de Dios. Gloria a Dios por el sacrificio sustitutorio de Cristo en la cruz del Calvario, que fue suficiente para expiar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Asimismo, la vida de Sansón fue registrada en el libro de los Jueces como una advertencia para el Israel de Dios, tanto el de antaño como el Israel del presente, que es su iglesia, para advertirnos acerca de las consecuencias nefastas de jugar con el pecado, de verlo como un entretenimiento, de verlo como un pasatiempo o como una diversión. Nadie que haya caído en pecado y después Dios le haya concedido nacer de nuevo puede decir que está feliz en el pecado y que no hay consecuencia alguna.
Todos los que han pecado y han sido regenerados por el Espíritu han experimentado el sufrimiento, han tocado fondo, han probado la amarga hiel de la vergüenza, la desolación y el abandono del Padre, así como Sansón. Y solo ellos pueden ver lo que han perdido física y espiritualmente a causa de ser entretenidos por el deporte del pecado. Los únicos que no pueden ver eso, los únicos que son aquellos que se deleitan en la esclavitud de su placer y que son como Sansón, se encuentran empalagados con el deseo de sus ojos sin aún experimentar la amarga hiel de las consecuencias. Cuando despierten de ese embelesamiento, cuando quieran salir y no pagar las consecuencias de sus delitos, habrán pasado ya el punto de no retorno. No el punto en el que el Padre no los pueda perdonar, porque ningún pecado es más grande que el sacrificio de Cristo. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Decir lo contrario es blasfemar menospreciando el magnánimo sacrificio de Cristo, sino que un no retorno en el sentido de que todo lo que estima valioso en esta tierra lo habrá perdido. No esperes llegar hasta este punto de no retorno. En el caso de perder tu vida y no haber profesado arrepentimiento y fe en Jesucristo, no es que el perdón de Dios no te haya alcanzado, sino que la justicia perfecta te condena a una eternidad sin Cristo. Pero eso es para aquellos que aman su pecado más que a Cristo. Si tú has escuchado este mensaje y no quieres terminar como Sansón, ese es el llamamiento de Dios, ese es el llamado de Dios para que puedas venir a la salvación en este día. Este es el momento, este es el día en el que Dios te despierta para venir a Él, para pedir perdón por tus pecados, para arrepentirte, volviéndote de tus malos caminos y poniendo tu fe para salvación en Él. Yo te ruego ahora por la misericordia entrañable de Dios que atiendas a ese llamado, para que no tengas que sufrir las consecuencias de tu propio pecado y lo peor de todo, para que no tengas que sufrir la condenación eterna en el infierno. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque has hablado a nuestros corazones acerca de esta importante verdad, Señor, de no jugar con nuestro pecado, de no ser entretenido por él, Señor, de no vivir practicando estas obras impías, sino de apartarnos y confiar en ti. Perdónanos, Señor, por ser embelesados por los deseos de nuestra carne, por los deseos de nuestros ojos y ser presa fácil de ellos, Señor, descubriendo todas nuestras debilidades y teniendo, Señor, una visión pagana de tu magnífico poder. Hoy nos arrepentimos, Señor, en polvo y en ceniza, y te rogamos, Señor, que puedas cambiar nuestra mente, que puedas cambiar nuestro corazón y que nos hagas más como Cristo. Ayúdanos, Señor, a volvernos de nuestro mal, a volvernos a ti de todo corazón, Señor, no como el Israel de antaño, sino como un pueblo escogido por ti para buenas obras, Señor, que se deleita en amarte, en servirte y en vivir su vida para ti. Para que no seamos endurecidos, Señor, y nuestro pecado no nos lleve a ese punto de no retorno en el que comenzamos a vivir las consecuencias de nuestras malas acciones. Tráenos ahora mismo, Señor, al arrepentimiento. Tráenos ahora mismo, Señor, a la vida eterna. Tráenos a una vida de bondad y de misericordia que solamente puede
ser producida en ti, Señor, para que tú puedas ser glorificados en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, y que los que no te conocen, Señor, puedan también conocerte. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.